Hechos capítulo 27, versículo 6. Ahí está, al 12, 6 al 12. Gracias, hermano. Si ya encontró, leemos la palabra. Dice así la palabra. Hechos 27, capítulo 27, versículo 6 en adelante. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacios y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar en Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Oramos. Gracias, Señor, por este día que nos permites estar en tu casa, Señor, por poder alabar tu nombre, por poder disfrutar de tu presencia, Señor. En este momento, Señor, te pido que hables a nuestras vidas, que me uses, Señor, use mi voz, mi garganta, mis ojos, toda mi vida, Señor, si te place, para poder anunciar tu palabra, Señor, y te pido que prepares los corazones, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú estás en este lugar, Señor, y que tu palabra tiene poder, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermano. Lo que acabamos de leer parece una simple historia de navegación, ¿no? Nombre de puerto, nombre de ciudades, direcciones de viento, decisiones de marineros. Quizás si no me tocaba predicar este pasaje, iba a leer, iba a pasar rápido estos versos y iba a saltar hasta la tormenta. Pero la Biblia nunca registra detalles sin sentido. Lucas está escribiendo, siendo muy detallista, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra mucho más que geografía o que una historia simplemente de un viaje. Nos muestra cómo Dios gobierna aun cuando los hombres toman las decisiones. Recordemos que el apóstol Pablo ya empezó su viaje a Roma. Él va como prisionero, va encadenado, pero también como siervo de Dios. También va como testigo, como embajador, como heraldo de Cristo. Recordemos que esto mismo le dijo el Señor en Hechos 23:11. Es necesario que testifiques también en Roma. Este es el plan de Dios, no es el plan de los hombres, este es un propósito divino, el de llevar el Evangelio a Roma. Podemos leer el pasaje y en este pasaje parece que los que deciden son los hombres. El centurión elige el barco, el piloto calcula la ruta, se hace una especie de votación para ver si siguen o se quedan. Y sin embargo, en medio de todas estas decisiones humanas, los vientos cambian, las corrientes se oponen y se hace evidente la mano de Dios, su providencia. Y en estos versículos lo que vamos a ver hoy es cómo la lógica humana, cuando ignora la dirección de Dios, deja de ser sabiduría verdadera y se convierte en un camino peligroso. Te invito a que leamos de nuevo en el verso 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Cómo eran las naves alejandrinas? Eran barcos grandes que transportaban trigo, eran barcos mercantes. Eran vitales para la economía del imperio, porque el pan de Roma dependía de ellos. Se estima que podían cargar más de 1000 toneladas de trigo, por eso también era un negocio el viaje que se estaba emprendiendo. Tenía velas grandes, cuadradas, que lo hacían rápido, eran ideales para cuando el viento era favorable, no eran barcos motorizados, ¿no? Avanzaban a gran velocidad, pero ¿qué pasaba si el viento era contrario? Era imposible avanzar y menos maniobrar cerca de la costa. Esto es importante porque ahora vamos a ver cómo es el desenlace de este viaje. Y el texto nos dice que el centurión halló la nave. Y la idea atrás de esta palabra es como la de alguien
que encontró, que se topó con una oportunidad, como una oportunidad que no la buscaba. Pero nosotros sabemos que esto no es casualidad, que esta es la mano de Dios, usando toda su creación. Lo que nosotros no esperamos, el Señor lo usa. El centurión Julio pudo tomar una decisión logística. Dijo, este barco va para Italia, este barco me sirve, subamos. Pero atrás de esa decisión, Dios estaba moviendo los hilos, como en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos a la parada de colectivo y llega el colectivo justo, vacío? En verano con aire acondicionado, ¿no? Subimos, nos sentamos, gracias Señor. Ahora cuando el colectivo nos deja, no decimos gracias Señor. Y también es la soberanía de Dios que hace que ese colectivo no lo tomemos. En nuestra vida pasa así. Todo tiene un propósito. Todo está dentro del plan de Dios y de principio a fin. Él decidió en la familia que ibas a nacer. Él decidió quiénes iban a ser tus padres, la esposa, tu esposo. Él decidió la iglesia que ibas a congregar, los hermanos que iba a poner alrededor tuyo para que en ese ámbito te santifiques, te parezca más a Cristo. Todo está planeado perfectamente por nuestro Dios. Y aunque tenemos que decir que cada día tomamos decisiones reales y responsables, porque sí, hermanos, tomamos decisiones y cada decisión que tomamos son responsables delante de Dios, ninguna de ellas queda fuera de su soberanía. Y todo lo que ocurre en tu vida, lo que decís vos y lo que otros dicen sobre vos, está en sus manos, porque su plan es perfecto y siempre te conduce hacia su propósito. Por eso lo que nosotros tenemos que ver es que nunca tenemos que subestimar esos barcos que Dios pone delante de nosotros, porque atrás de cada de esas oportunidades que Dios pone está su buena mano guiándote y dirigiéndote. Sigamos leyendo para ir avanzando. El verso 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. El viaje de Mira a Gnido en condiciones normales tendría que tardar unos pocos días, pero Lucas enfatiza que fueron muchos días y que navegaban a duras penas. Y la expresión, nos da la idea de un freno constante, como si el viento, como si la marea, como si el mar les estaría poniendo una pared enfrente y no dejándolo avanzar. Y bueno, finalmente el barco tuvo que desviarse, tuvo que refugiarse bajo Creta, dice la palabra, bordeándola con dificultad hasta llegar a un puerto que se llamaba Buenos Puertos, que de manera irónica parece ser que de bueno lo único que tenía era el nombre. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero esto nos da una enseñanza a nosotros espiritual. Hermanos, esto nos muestra algo muy práctico y necesario. Dios a veces usa los vientos contrarios para redirigir nuestros pasos. Repito, Dios a veces usa los vientos contrarios para redirigir nuestros pasos. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos rápido, por emociones, por lo que fuera, por urgencia del momento. Y cuando nos dimos cuenta, ya no estamos consultando con Dios, no estamos orando, no pedimos consejos, menos esperamos. Los resultados los queremos ya, que sean inmediatos, soluciones rápidas, caminos abiertos, despejados. Pero Dios, en su amor, en su gracia, nos pone frenos. Y esa es la manera de decirnos, no sigas por ahí porque vas rumbo al peligro. ¿Y cuántas veces nos pasó esto, hermano? Un plan que no prospera, un proyecto que se frena, una puerta que se cierra. Y lo primero que pensamos es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué se complica? ¿Por qué no salen las cosas como yo lo planeé? Y la palabra nos responde, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así que podés planificar, podés emprender tu camino con mucho entusiasmo, pero si te estás desviando de su voluntad, el Señor mismo va a intervenir, el Señor mismo te va a encaminar. Así que, hermano, de nuevo, no todo lo que se frena en tu vida es algo negativo. Muchas veces es cuidado, es protección de Dios. Dios a veces nos desvía porque sabe que si seguimos derecho, vamos rumbo a la tormenta. Y esto me hacía acordar a Jonás. ¿Se acuerdan cuando Jonás tenía que ir a Nínive?
Dios le había marcado la ruta, el camino, tenés que ir para allá, y él que hizo fue para allá, para el otro lado. Él quiso ir a Tarsis, lejos de la voluntad de Dios. Y todo parecía que le salía bien. Llegó, encontró el barco, pagó el pasaje y emprendió el viaje. Pero ¿qué pasó? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y ese viento tampoco fue casualidad. Fue la manera en que Dios lo frenó, lo detuvo, lo obligó a enfrentar su desobediencia. Lo que para Jonás en ese momento fue una tormenta, en realidad fue misericordia, porque Dios no lo dejó en su rebeldía. Dios lo amó, Dios tuvo misericordia. Así también pasa en nuestra vida. Si el Señor permite vientos contrarios, si las cosas se nos complican, si los planes se frenan, no nos apuremos a creer que Dios nos abandonó, porque tal vez es todo lo contrario. Tal vez es Dios amándote, desviándote por un camino mejor, sacándote de ese camino que te lleva a donde Él no planeó para vos. Y yo encuentro en este pasaje una conexión. Tanto el barco de Pablo como el de Jonás fueron desviados por el viento. En un caso fue para corregir una rebeldía, en el de Jonás, y en el otro para llevar el mensaje del Evangelio. Pero en ambos yo encuentro la misma verdad, que Dios sigue siendo el Señor del viento. Y ningún desvío está fuera de su plan perfecto. Dios sigue siendo soberano. Sigamos leyendo, hermanos, el verso 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Bueno, acá aparece Pablo ahora. Pablo no era el capitán, recordemos, tampoco era el experto, él estaba preso, era un preso más, estaba encadenado, pero sin embargo era el único que se animó a alzar la voz, a levantar la voz con una advertencia. Lucas aclara y da un detalle, dice: ya había pasado el ayuno. Esto se refiere al día de la expiación, toca ya fines de octubre, principios de noviembre. Y todo marinero se supone que debía saber que era complicado viajar, navegar en esas fechas. Ya de noviembre a marzo directamente no se navegaba. Pero como dijimos, también era un negocio y el dueño del barco quería llevar adelante ese negocio. Pablo no era marinero, pero tampoco habla por ignorancia. ¿Se acuerdan? En el 2 de Corintios, él escribe y dice que yo ya naufragué 3 veces. Esta iba a ser la 4ª ya. Así que, si bien Pablo no era experto, no era un marinero, pero sabía de lo que hablaba. Sabía lo que estaba diciendo. Y a eso se sumaba el discernimiento espiritual que Dios le dio. Por eso su advertencia no fue una opinión ligera, sino una amonestación seria. Pablo todavía no está profetizando de manera directa, con una revelación directa, eso va a pasar más adelante. Pero sí está hablando con prudencia, experiencia y sabiduría que Dios mismo le dio. Y esto nos da un principio que es muy valioso, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Que Dios nunca deja a los hombres sin advertencia. Antes de una tormenta siempre hay una voz que nos llama, que nos llama la atención, que nos dice que frenemos, que nos señala el peligro, que nos invita a escuchar. Y la palabra de Dios, hermanos, está llena de advertencias. No seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, todo me es lícito, pero no todo conviene. El problema no es que faltan evidencia, hermanos, sino es que muchas veces no queremos escuchar. Creemos que tenemos el control de todo, creemos saber mejor que Dios lo que es mejor para nosotros. Y lo mismo sucede cuando predicamos y cuando anunciamos el Evangelio. El mundo avanza confiado, seguro de sus propias fuerzas, directo a un naufragio. Y aún así Dios levanta voces que claman, una iglesia que proclama: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si hoy vos estás viviendo ignorando a Dios, guiado por tu propio criterio, vas a terminar en un naufragio eterno, sin esperanza, separado de Dios para siempre. Y hoy el Señor te está hablando, te está diciendo que ajustes tu rumbo hacia la cruz, que busques salvación y que busques rescate en Cristo. Versículo 11.
Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo invernar allí, la mayoría acordó pasar de allí. Y acá llegamos a un momento tenso. El centurión tenía que tomar una decisión. ¿A quién voy a escuchar? Pero bueno, Lucas lo deja bastante claro. Le dio más crédito al piloto y al patrón. Y desde una perspectiva humana tenía lógica. Ellos eran los expertos, tenían experiencia, sabían de mar. Pero Julio se olvidó de algo muy esencial, que la sabiduría del mundo sin la voz de Dios nunca alcanza. Siempre es insuficiente. Y no solo fue el centurión. Cuando vieron que el puerto de Buenos Puertos no era apropiado para pasar el invierno, la mayoría votó a favor de seguir a Fenice, que era un lugar más cómodo, que le parecía más atractivo. Y en otras palabras, prefirieron el consenso humano a la advertencia divina. ¿Y qué pasó? Lo vamos a ver la semana que viene. Esa decisión lo va a llevar directo a una tormenta. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo, hermanos, a nosotros? Elegimos lo más cómodo en vez de lo más seguro en Dios. Nos dejamos llevar por lo inmediato en vez de esperar en Dios. Y convencidos por lo que nos parece conveniente, terminamos de a poco alejándonos del rumbo que el Señor ya marcó para nosotros. Y pasa siempre, hermanos. Muchas veces seguimos a la mayoría. Quizá tu entorno te dice no pasa nada, eso no es pecado, todos lo hacen. O también abrís las redes sociales y hoy la voz de la cultura nos grita en la cara lo que está bien y lo que está mal. Te dice así piensa todo, así piensa todo el mundo, así se vive hoy de esta manera, esto es lo que está bien. Pero hermanos, aunque lo diga la mayoría, si va en contra de la palabra de Dios, ese camino siempre te lleva directo a una tormenta. Y la historia bíblica está llena de ejemplos donde la mayoría se equivocó. Déjenme leerles algunos. ¿Se acuerdan los días de Noé? Todo el mundo se burlaba de Noé mientras él construía el arca. Y solo 8 personas creyeron y fueron salvas. Frente al Mar Rojo, todo el pueblo de Israel que quería volver atrás, quería volver a Egipto. Pero Moisés obedeció a Dios y vio cómo el mar se abrió delante de ellos. Más adelante, cuando Moisés envió a los 12 espías, solo Josué y Caleb creyeron que Dios le daría la victoria contra los gigantes. En Babilonia, todos se postraron ante la estatua del rey, menos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. La mayoría eligió la comodidad, y ellos 3 eligieron la fidelidad, y Dios los libró del fuego. En Jerusalén, cuando Jesús fue juzgado, la multitud gritaba crucifíquenlo. Y el patrón se ve claro, hermano, la mayoría casi siempre elige el camino ancho, el que es más fácil de andar, el más aceptado. Pero los pocos que permanecen fieles al Señor son los que pueden gozar de la presencia de Dios, los que pueden ver su poder y su favor. Por eso, hermanos, en esta tarde, noche, aprendamos esto. Es mejor quedarnos en un puerto incómodo dentro de la voluntad de Dios que ir a un Fenice cómodo, pero rumbo al naufragio. Y hermano, puede que este no parezca un sermón motivacional como los que se suelen escuchar por ahí, pero en realidad este es un mensaje profundamente motivador. Quizás de acá no vamos a sacar ninguna frase linda como para enmarcarla y adornar una pared o hacer un reel y que tenga un montón de visitas, si se dice así, o vistas, pero es un mensaje sumamente motivador, porque ¿qué puede darte más ánimos que saber que el Dios soberano está dirigiendo tu camino? Que Él ya abrió un camino y que nada se le escapa, que te dirige aún en medio de tus errores, aún en medio de las malas decisiones que tomes, aún incluso de las decisiones equivocadas que otros toman y que te afectan. No, su soberanía está encima de todo eso. Y no hay poder, no hay voluntad humana alguna que pueda alterar lo que Dios ya decretó. ¿Qué es lo que decretó? Que estés con Él para siempre. Y si eso no te motiva, entonces no sé qué puedo hacer. Y en este pasaje vemos varias aplicaciones generales. 1. Dios gobierna aún en decisiones de otros. Pablo no tenía la decisión del barco, la decisión final. Y nosotros muchas veces no tenemos la decisión final en nuestro entorno. Un gobierno legisla, nuestros padres, ¿no? Pero así todo, Pablo confió en el Señor. Que si bien él no gobernaba el barco,
El Señor gobernaba las decisiones, el mar, los vientos, todo. Y nosotros lo mismo, confiamos en nuestro Dios. También nos exhortan estos versos a escuchar más la palabra que la experiencia humana. El piloto y el patrón tenían experiencia, pero Pablo tenía la verdad de Dios. Y la experiencia puede fallar. La experiencia puede fallar, la palabra de Dios no. 3. El camino de Dios suele ser minoritario. La mayoría, como leímos, quiso seguir a Fenice, pero la mayoría no siempre tiene la razón. El Señor dijo que el camino es angosto y que son pocos los que andan en él, pero es el único camino que nos lleva a la vida. 4. La comodidad no siempre es seguridad. Fenice parecía más cómodo, pero era el camino a la tormenta. Se veía lindo, se veía atractivo, pero había una tormenta en el medio. Y la cruz puede parecer incómoda, pero es el único camino a la vida eterna. Así que, hermanos, para concluir, ellos eligieron Fenice, eligieron lo cómodo, eligieron lo razonable, quizás lo que elegiríamos nosotros, eligieron lo que parecería seguro, pero ¿cuál fue el resultado? Una tormenta que casi los destruye. Cristo, en cambio, eligió lo opuesto, eligió lo incómodo, lo que parecía una locura total, eligió la cruz, eligió el camino angosto de obediencia al Padre, y gracias a esa decisión que Él tomó, hoy nosotros tenemos salvación. Ellos eligieron Fenice y terminaron en una tormenta. Cristo eligió la cruz y nos dio vida eterna. Así que, hermanos, la pregunta es: ¿qué vamos a elegir nosotros? ¿Seguir lo que parece seguro, lo que se ve lindo, lo que parece cómodo, o confiar en Dios aunque eso incomode? Aunque eso nos haga esperar, pedir consejo, orar, doblar las rodillas, y aunque eso no sea lo que todos eligen. Para terminar, quiero compartirles un versículo que me pareció apropiado. Mateo, capítulo 16, verso 24. Yo se lo leo, hermano. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas a tiempo. Te pedimos que nos des, Señor, discernimiento a poder seguir tus caminos, Señor.